Inicia la presentación el señor diputado Ramírez Aguilar, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, pueblo costarricense, compañeras diputadas, compañeros diputados. En el informe del señor presidente nos indicaba que la macroeconomía iba bien, que iba con una estabilidad y crecimiento importantes. Eso nos devuelve a preguntarnos algo que hace 30 años también nos preguntábamos, y es ¿para quién va bien la macroeconomía? Si en este momento el desempleo es de 9,6%, un 21%, un 24% en el caso de los jóvenes, la pobreza es de un 21%, 1 millón de pobres en Costa Rica, y la desigualdad sigue creciendo. La brecha fiscal no es un asunto solo de números, debe ser una herramienta para la mejor distribución de la riqueza, el crecimiento inclusivo, para dar sustento económico, para garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Algo positivo debo recalcar del informe del señor presidente, en lo que coincidimos, es que el recortismo no es una solución. No es recortando programas sociales ni con despidos masivos que el problema de las finanzas públicas encontrará una solución justa y solidaria. El discurso fiscal en este Parlamento y en las comisiones ha girado en direcciones o sobre temas insostenibles, sin argumentos y en algunos casos charlatanescos. Por eso yo vuelvo a insistir en que elevemos el diálogo y que argumentemos las posiciones para enriquecer estas posiciones en torno a este tema. Por eso hoy quiero referirme a lo que en el Frente Amplio consideramos son los 5 mitos austericidas. El primer mito austericida es: el déficit se soluciona reduciendo la planilla del gobierno central. La brecha para detener el crecimiento de la deuda pública producto del déficit fiscal es de 3,8% del Producto Interno Bruto. Para el 2016 sería equivalente a 1,14 millones de colones. Se tendría que despedir una cantidad de funcionarios tal que la suma de sus remuneraciones alcancen 1,14 millones de colones. Esto equivale aproximadamente a 63,000 funcionarios y funcionarias del gobierno central. Aumentaría con esto la tasa de desempleo del 9,6% al 12,45% y no solventaría el déficit fiscal. Visto de otro modo, si quisiéramos tocar el Ministerio de Educación Pública, tendríamos que la casi totalidad de funcionarios de todas las escuelas, tendríamos que despedir a casi la totalidad de los funcionarios de todas las escuelas y colegios públicos, académicos y técnicos del país. De los 65,000 docentes habría que despedir 62,000 docentes e inclusive otros funcionarios que laboran en los centros de educación preescolar y primaria, primer y segundo ciclo, secundaria, tercer ciclo, y educación diversificada, académica y técnica. En términos prácticos, sería cerrar la educación pública en Costa Rica. Si no quisiéramos tocar el Ministerio de Educación Pública, habría que despedir a todos los funcionarios de la Contraloría General de la República, de la Defensoría, del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Justicia y Paz, del Ministerio de Gobernación y Policía, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Cultura y Juventud, de la Asamblea Legislativa, del Ministerio de Hacienda, de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, del MAC, del MEIC, del MIVAS, del COMEX, del MIDEPLAN, del MINAE. Despedir a más de 55,000 funcionarios y no se lograría cerrar la brecha de 1,14 millones de colones. Y sin el MEP y quitando todas estas instituciones del Estado, solo con eso lograríamos reducir el gasto en tan solo 0,98 millones de colones. O sea, recordemos que eso no es nada comparado con la brecha de 1,14 billones de colones. Por lo tanto, esto es un mito. Mito número 2, el déficit se soluciona si para la viajadera al extranjero.
El Frente Amplio considera que efectivamente se deben hacer los viajes necesarios, pero decir que el problema fiscal se soluciona parando la viajadera es absolutamente falso e irresponsable. Si se parara todos los recursos destinados a viáticos y transportes en el exterior en este año, para tomarlo ejemplo, la reducción del gasto sería de 0,005% del Producto Interno Bruto, poco más de 1.500 millones de colones. Es decir, en una brecha de 3,8% del Producto Interno Bruto, o sea, 1,14 millones de colones, solo se solventará el 0,13% del problema fiscal. El déficit solo se reduciría en 0,005 puntos porcentuales. Se demuestra entonces que solucionar el déficit solo reduciendo gasto de viajes es otro mito austericida. El tercer mito austericida es el siguiente: el déficit se soluciona si se eliminan los pluses salariales. Consideramos en el Frente Amplio que los pluses que no responden a necesidades del país, sino a negociaciones de la casta política, deben ser eliminados. Pero los pluses necesarios para asegurar la calidad de los servicios públicos los vamos a defender hasta el final. Nos dice este mito que paren los despilfarros derivados de las convenciones colectivas del gobierno central. Y vea lo que dice el Fondo Monetario Internacional en el informe titulado Opciones para racionalizar el gasto del gobierno central. Si se toman fuertes medidas sobre los llamados pluses, el ahorro para el primer año alcanzaría apenas un 0,09% del Producto Interno Bruto, alcanzando un 0,16% del Producto Interno Bruto hasta el tercer año. Y recordemos que la brecha es de 3,8% del Producto Interno Bruto. Estas medidas que contempla el citado informe del Fondo Monetario Internacional toma en cuenta, por ejemplo, suspender la acumulación de anualidades, reducir el presupuesto para el pago de dedicación exclusiva en un 10%, establecer que el monto percibido por otras bonificaciones como disponibilidad a carrera profesional y remuneración por riesgo no puede ser superior al 10% de la remuneración total. Sin embargo, aún eliminando las anualidades completamente, reduciendo el gasto de pago de dedicación exclusiva y limitando el pago de otros pluses, el gasto se reduciría con mucho a un 0,16% del Producto Interno Bruto tras el paso de 3 años. Una reducción equivalente apenas al 4,2% de la totalidad del problema. Por lo tanto, la conclusión es que solucionar el déficit limitando los pluses salariales es otro mito austericida. El cuarto mito austericida: el déficit se soluciona recortando el presupuesto. El argumento es: recorten el monto de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Vamos a ver, aplicar un recorte de esta magnitud, que equivale a 1,1 millones de colones, implicaría necesariamente recortar recursos de programas sociales, de educación e infraestructura, y al mismo tiempo un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Es imposible aplicar un recorte de esta magnitud de 1,1 millones sin afectar programas vitales del presupuesto de 8 billones. Y hay que recordar que dentro del presupuesto de la República el 96,1% corresponde a destinos constitucionales. No se pueden tocar. Son dirigidos a educación, al Poder Judicial, al gasto electoral. Son destinos legalmente establecidos y obligaciones ineludibles. Es el servicio de la deuda, remuneraciones, transferencias a la caja y pensiones, etc. Si quisiéramos tocar lo que se llama el gasto flexible, que no lo malentendamos como gasto innecesario, porque es el gasto que se utiliza para pagar alquileres de las instituciones, los servicios de seguridad y otras cosas de las instituciones. Pero si se quisiera tocar por parte de la Alianza Plus Libertaria Evangélica, resulta que 302.000 millones constituye una cifra cercana al 1% del PIB. Y recordemos, la brecha a cerrar es de 4 veces ese monto, 3,8 del PIB. Por lo tanto, el 1,1 billones de colones y detener el crecimiento de la deuda, habría que incumplir mandatos. Para lograrlo habría que incumplir mandatos constitucionales, obligaciones legales o dejar de pagar el servicio de la deuda. Y esa es la razón que explica por qué las fracciones recortistas del PULSC y del Movimiento Libertario, que anuncian constantemente que hay que recortar el presupuesto para solventar el problema del déficit, nunca presentaron propuestas de recortes en el proceso de discusión
del presupuesto 2016 con reducciones de esa magnitud. ¿Por qué? Porque no se puede, compañeras diputadas y compañeros diputados. Y la última medida austericista, la mito número 5, perdón, es no más impuestos, el déficit se soluciona con recortes del gasto. Queda pendiente el tema y vamos a seguir abordándolo para que compañeros y compañeros reflexionemos en que están sometiéndolos a engaño y que no es posible llevar adelante las propuestas que están planteando esta alianza. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.